nueva edición del programa Conciencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, un espacio para la discusión y análisis de temas sociales, económicos, ecológicos y científicos de actualidad. Hoy, un grupo de destacados investigadores de nuestra universidad hablarán sobre transición energética, un tema fundamental en las agendas de las sociedades y los gobiernos de todo el mundo. Un modelo que busca nuevos sistemas de producción, distribución y consumo de energías sostenibles. La transición energética es una iniciativa mundial, todo un movimiento que busca dar la batalla a los gases de efecto invernadero, esos gases presentes en la atmósfera que están cambiando el clima y generando un calentamiento global generalizado en el planeta. ¿Cuáles son las claves para entender la transición energética? ¿Qué posibilidades reales hay de impulsar en México y en el mundo proceso de cambios en este sector fundamental de las economías de los países? De eso hablaremos hoy con 4 investigadores de nuestra universidad. Soy David Rondo y estoy muy contento de compartir esta mesa de análisis con un grupo de destacados especialistas en temas como este, la transición energética. Me acompañan en esta ocasión el doctor Alejandro Dávila Flores. No necesita presentación, pero diré que es coahuilense, tiene estudios de economía en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la cual obtuvo el promedio más alto de su generación, y también tiene estudios en la Universidad Nacional de México y en la Universidad de París. Su actividad profesional se ha desarrollado en los campos de la academia, la consultoría económica, la administración de instituciones educativas y el periodismo. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, autor de diversos libros y artículos, particularmente en el área de economía regional. Fue rector de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila, y actualmente se desempeña como investigador del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de nuestra casa de estudios. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, David, muchas gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros el doctor Adrián Amilcare González Ibarra. Estudió Ingeniería Metalúrgica en la Universidad de Guanajuato. Al egresar, trabajó en Industrias Peñoles en la unidad Naica y en la unidad Milpillas, donde fue supervisor de procesos. El doctor González Ibarra realizó una maestría en Ciencias de la Ingeniería Metalúrgica y un doctorado en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica y Cerámica en el CIMBESTAB, Unidad Saltillo. Las áreas de sus actividades de investigación son el proceso de minerales, hidrometalurgia, electroquímica e ingeniería en procesos. También es aficionado de la economía de minerales y es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Doctor, gracias por estar aquí. Buen día y muchas gracias por la invitación. Bienvenido. También con nosotros se encuentra el doctor Víctor Manuel Sánchez Valdés. Su campo de investigación principal es la seguridad pública, en concreto el análisis de las organizaciones criminales y de sus patrones de acción en el tiempo y en el espacio, así también como los cambios en el control de territorio, mercados criminales y estructuras internas. Otros temas que el doctor Sánchez Valdés ha abordado en su agenda de investigación son la transparencia, los procesos electorales y la educación superior. Doctor Sánchez, bienvenido. Muchísimas gracias, David. Gracias. Hola a todos. Y también tenemos el honor de que esté con nosotros la doctora Arely Magdiel López Montelongo. Es doctora en arquitectura con acentuación en vivienda por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestra en arquitectura en diseño ambiental por la Universidad Autónoma de Baja California y Arquitectura por el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología AC. También es profesora e investigadora de la Facultad de Arquitectura Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila y coordinadora del doctorado en Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. La doctora también es perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente desde 2007, el PRODEP, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato. Es miembro del Padrón de Evaluadores de la acreditadora AMPADEP y dictaminadora de artículos en revistas arbitradas e indexadas. La doctora López Montelongo es autora de capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, responsable técnica de proyectos de investigación con financiamiento y sin financiamiento, y es directora de tesis en doctorado, maestría y licenciatura. Su línea de investigación
es la calidad ambiental de la edificación y la vulnerabilidad de la vivienda por sus sistemas constructivos que afectan el espacio habitable de las personas y el análisis de habitabilidad de la vivienda como una unidad de medida cuantitativa y cualitativa. En su línea de investigación destacan la evaluación de políticas públicas a través de normas oficiales que atañen a la vivienda en temas de calidad ambiental, eficiencia energética y habitabilidad, así como otras relacionadas con la construcción y la vivienda. Trabaja en simulaciones y monitoreo de eficiencia energética, principalmente en vivienda, para identificar estrategias de adecuación climática como ahorro energético, confort hidrotérmico y lumínico, entre otros. Muchas gracias, doctores, por estar con nosotros. Quisiera comenzar el análisis de este día con dos preguntas muy generales. ¿En qué consiste la transición energética y cuál es su relevancia en este momento? ¿Cuáles son, en su opinión, doctor Dávila, los puntos claves para entender esta transición? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es la naturaleza del problema de una forma muy simple. La Tierra recibe energía del Sol y eso permite que nuestro planeta se caliente, y parte de ese calor se disipa de nuevo fuera de la atmósfera de la Tierra, pero ese proceso ha estado inhibido por las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso está provocando un incremento en la temperatura media, y eso está transformando los patrones climáticos. Y si no mantenemos dentro de ciertos límites ese incremento en el calentamiento global, nuestra especie y la vida del planeta está en cuestionamiento. Entonces ese es de manera muy simple el problema al que nos enfrentamos. Y yo diría que la trascendencia o los mensajes fundamentales desde mi punto de vista son dos. Primero, ese problema nosotros lo generamos como especie. Somos los, nos encontramos en el origen de ese incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y segundo, si no lo resolvemos, desaparecemos como especie. Entonces yo creo que ese es el mensaje muy sintético y la trascendencia de lo que estamos, de frente a lo que estamos, ¿verdad? Y la transición energética es justamente la necesidad de alejarnos de los combustibles fósiles que generan esos gases de efecto invernadero y pasar a fuentes de energía que no tengan ese inconveniente. Y es un reto de dimensiones descomunales, es un reto muy importante. Yo diría que, en pocas palabras, estamos frente a un cambio civilizatorio. Tenemos que cambiar como civilización para poder resolver este problema y dar la posibilidad de una sobrevivencia de nuestra especie en los años por venir. Muchas gracias, doctor. Doctor Sánchez, ¿cuál es su visión sobre la transición energética? Bueno, el doctor Alejandro Dávila lo sintetizó muy bien, pero complementando algunas ideas, pues precisamente transición energética alude a cómo vamos a disminuir de manera paulatina el consumo de hidrocarburos y de combustibles fósiles, que hoy predominantemente son la principal fuente de energía en el mundo, y cómo paulatinamente también propiciamos un mayor uso de energías renovables, generadas por el sol, generadas por el aire, generadas por hidráulica, etc. La gran cuestión aquí, y creo que algunos puntos a destacar, es que hay patrones o inercias. O sea, no solo es un debate de tecnología, o sea, la tecnología ha avanzado de manera sustantiva en este campo, sino que también hay una serie de patrones e intereses económicos. O sea, no podemos, por ejemplo, en nuestro país, abstraernos de un hecho de que la evolución o el avance en este tema tiene obstáculos que tienen que ver con nuestros propios patrones de ingresos como país.
el petróleo sigue siendo una gran fuente de ingresos, entonces hay una especie de atadura que nos impide precisamente avanzar de manera rápida. Y digo, sí, además del petróleo lo llevamos a industrias como gas, como carbón, el debate se hace todavía más complejo. Pero aquí hay otro punto a considerar y es precisamente que esa transición va a llegar. O sea, esa transición en el mundo va avanzando y por mucha dependencia que pueda tener nuestro país o algunas regiones de nuestro país respecto a el uso de energías fósiles y otro tipo de industrias que van aparejadas, por ejemplo la industria automotriz o cómo se proveen muchos de las manufactureras de energía. La gran cuestión es que nos estamos quedando atrás en un mercado que va a ser predominante a futuro. Es decir, además del aspecto ambiental que lo destacó perfectamente el doctor Dávila, que es el primordial, o sea, ese es el central. El segundo es el aspecto económico. Vamos a perder competitividad si no nos concentramos como país precisamente en el desarrollo. Habíamos tenido un avance, pero lamentablemente en los últimos años se ha frenado también desde el campo legislativo y desde el ámbito político estos pequeños avances que habíamos tenido en la materia en el país. Muchas gracias, doctor. Doctor López Montelongo, ¿qué puntos debemos destacar además de los que han señalado ya los doctores Dávila y el doctor Sánchez? Sí, gracias. Bueno, el tema de transición energética siempre se ha pensado en cuestiones tecnológicas, esta transición de las energías que dependen de hidrocarburos a energías limpias. Pero también nos está faltando y está detonándose ahora la transición energética con respecto a los patrones de uso, pero a nivel doméstico. Porque ya tuvimos la experiencia en México de tener políticas públicas interesadas en energías renovables, pero que no alcanzaron a llegar al usuario final, a quien usa a pequeña escala la energía que se genera, porque los grandes consumidores, por su acceso a tecnologías y a recursos, incluso a programas de financiamiento, ellos sí pudieron aplicar y hacer esta transición energética. Empresas que ya gran parte de su producción está en función de energías alternativas, pero a nivel doméstico no alcanzó a llegar. Es hasta los últimos años que por algún interés particular del usuario empezó a hacer esa transición, pero son muy pequeños casos o muy contados dentro de este gran universo, por ejemplo, que es la vivienda. En realidad son muy pocas viviendas que, primero, tienen información sobre esta transición energética. Y cuando se habla de transición energética también lo pensamos en estas políticas públicas, lo que el gobierno va a hacer para garantizar esa transición energética, pero no permea hacia la vida cotidiana. Esta transición energética se queda en un discurso legislativo y no baja a la aplicación de los usuarios para garantizar que se lleve a cabo lo que de manera legislativa y de política pública y de manera tecnológica se está llevando a cabo. El usuario no lo ve como propio y no se hace esa transición energética, se sigue dependiendo de una energía eléctrica a base de hidrocarburos. Son usuarios que se consideran de bajo consumo, pero en realidad no lo son, porque a lo mejor en una vivienda de 45 metros cuadrados con 5 foquitos, pues sí es bajo consumo, pero la cantidad de vivienda de 45 metros cuadrados que hay en México con 5 foquitos, ya el universo se vuelve un usuario de alto consumo y a ellos no llega la transición energética. Parecería que es únicamente una asignatura de los gobiernos y de los grupos y de grandes consumidores de energía. Sí, y entonces ahorita lo que se estaba buscando a través de programas como la NAMA de Vivienda Sustentable que tenía el Infonavit, pues era detonar esa transición energética a nivel doméstico. Muchas gracias. Doctor González, ¿cuál es la relevancia para usted de esta transición energética? Bueno, yo voy a aprovechar ya lo que comentaron los investigadores para ser un poquito más específico en algunas cosas.
El calentamiento global surge por la emisión de gases de efecto invernadero. Dióxido de carbono, por ejemplo, metano, y es lo que produce la quema de combustibles fósiles, dígase petróleo, carbono, gas. La transición energética ya empezó. Estamos ya transicionando y por eso se considera al gas como este combustible que sirve como puente entre los combustibles fósiles y la generación de energía sin emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Sí? No es el de mayor capacidad para calentar el planeta, el dióxido de carbono. Es, por ejemplo, el metano y se libera a la atmósfera en grandes cantidades cuando se extrae gas, por ejemplo, del subsuelo. Pero sí es el que más se produce por la quema de los combustibles fósiles. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, yo veo diferentes retos en cuanto a las tecnologías que estamos utilizando. Veo tres principalmente. Primero, si vamos a transicionar de este tipo de combustibles fósiles a energías alternativas, tenemos que definir cuáles son los minerales críticos. ¿A qué nos referimos? Aquellos minerales que contienen los elementos que nos van a ayudar a manufacturar celdas fotovoltaicas, generadores eólicos y algunas otras tecnologías. Por decir algo, elementos de tierras raras. Minerales que nos van a ayudar a transicionar del vehículo de motor de combustión interna al eléctrico, litio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es otro punto importante? Aquí hay un tema social y económico muy interesante y del que se ha abordado mucho por algunos centros de investigación en el extranjero, y es el efecto social y económico que va a tener en las comunidades esta transición. Por ejemplo, en Estados Unidos y en México tenemos comunidades que se han dedicado a la extracción de carbón por muchísimo tiempo. Y desde el punto de vista económico siempre hemos escuchado esto de la destrucción creativa, que los empleos que se destruyen en una industria van a aparecer en otra industria, pero en realidad tenemos comunidades que se identifican con este tipo de actividad por muchas generaciones. Y ahí viene el segundo punto importante, es encontrar usos alternativos a los que antes utilizábamos como combustibles fósiles. Y hay muchos ejemplos, solo voy a mencionar uno que me parece muy interesante. Australia, que tiene reservas muy importantes de carbón de bajo rango, lo utiliza para generar hidrógeno y después venderlo a Japón, y es un mercado que tiene un valor agregado muy grande. Y otro, tecnologías para la captura de dióxido de carbono. Estas tres son muy importantes porque, como comentaba el doctor Víctor, no va a ser de un día para otro esta transición. Nos va a tomar varias décadas, y en lo que llegamos a tener una economía completamente libre de dióxido de carbono, tenemos que encontrar medidas de mitigación. Por ejemplo, ¿cómo estamos emitiendo dióxido de carbono además de la quema de combustibles para la generación de energía eléctrica? La fabricación de cemento y la fabricación de acero. Son los commodities más utilizados del mundo. Hacer puentes, edificios, requieren cantidades impresionantes de acero y de concreto. Ahorita a nivel mundial estamos en una especie, bueno, no en una especie, estamos económicamente deprimidos y obviamente se construye menos, se requieren menos commodities y tal vez hay en este momento menos emisión. Pero para no extenderme más en eso, nada más aportar un dato para contextualizar lo que comentan los investigadores. Hace algunos cientos de años la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era de 150 partes por millón. Hoy rebasa los 450 partes por millón. Es más o menos el tamaño del problema que hemos generado. Muchas gracias, doctor González. Doctor Alejandro Ávila, parece ser que el cambio energético es inaplazable. Ha comenzado ya, han dicho aquí en esta mesa los investigadores. Cuando se habla de transición energética, se habla de impulsar energías renovables, ecocombustibles y energías limpias como alternativas casi únicas frente a las fuentes tradicionales de energía como el petróleo, el gas, el carbón. ¿Qué desafíos va a impulsar este tipo de energías no renovables en países subdesarrollados o incluso en países desarrollados, pero que se resisten a abandonar su historia energética? ¿Qué desafíos le implica esto a México, por ejemplo? Bueno, creo que ya algo lo planteó
con mucha atingencia, Adrián. Yo creo que si vemos cuáles son los principales sectores de emisiones de gases de efecto invernadero y contrastamos eso con las tecnologías que tienen viabilidad económica para empezar a transitar por ese camino de cambio de combustibles fósiles hacia energías renovables, podemos entender un poco cuál es la lógica de los pasos en términos de prioridades que debemos dar. En el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, remitiéndonos al caso específico de México, el último inventario disponible es el del 2019 y nos dice que las emisiones netas son aquellas que resultan de descontar la absorción de gases que la propia naturaleza puede recuperar, por ejemplo, a través de la acción de los árboles, de la biomasa. Las emisiones netas, es decir, lo que mandamos a la atmósfera menos lo que retiramos de la atmósfera, en el caso de México son 535 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y de esas 535 millones de toneladas, casi una tercera parte están relacionadas con la generación de electricidad y otro 25% con el transporte. Ahí estamos hablando de que en términos de la generación neta, dos sectores son responsables del 57% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en México. Y en esos dos sectores tenemos la viabilidad económica y la tecnología para acelerar el proceso de transición. Por eso es muy importante que en estos dos sectores en lo particular, donde ya tenemos esas condiciones, aceleremos el proceso. En el caso del sector eléctrico, pues obviamente lo que tenemos que hacer es incorporar energías renovables en la generación, en particular la solar y la eólica, cuyos costos de producción económica incluso son menores que los de las plantas que generan electricidad con combustibles fósiles. Entonces no solamente hay una ventaja de carácter ecológico, sino hay una ventaja de carácter económico. Debe acelerarse la transición en este sector. Y ahí vamos a regresar al caso de México, en donde, como señaló Víctor, tenemos retrocesos, pero lo tienes contemplado más adelante en tu programa. El otro elemento es el transporte, que es origen del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las emisiones netas. Entonces tenemos que cambiar el medio de transporte, tenemos que acelerar la electrificación del transporte, pero eso no es suficiente. Tenemos que cambiar la manera como visualizamos la solución de las necesidades de transporte. La OCDE ha hecho un planteamiento de un paquete de políticas que podemos utilizar para acelerar la transición de la descarbonización del transporte. Señala un elemento que es muy importante. Más de la mitad de los habitantes del planeta vivimos en ciudades, en zonas metropolitanas. Y en esas zonas metropolitanas consumimos casi el 80% de energía y generamos de manera equivalente las emisiones de gases de efecto invernadero muy concentradas en las ciudades. Tenemos que cambiar el patrón de urbanización. Tenemos que avanzar hacia zonas metropolitanas de mayor densidad, de usos múltiples, donde combinemos nuestros modos de transporte, diversifiquemos la oferta de opciones de movilidad y pensemos no solamente en que la movilidad la va a resolver el automóvil. Necesitamos contemplar cómo vamos a integrar exitosa y eficientemente los medios de transporte masivos electrificados y cómo le damos espacio a la micromovilidad. Hay una cifra que es contundente y que no acabamos de entender su relevancia y plasmarla en términos de políticas públicas. La mitad de los traslados cotidianos en los espacios metropolitanos
son de distancias inferiores a los 5 kilómetros. Y los medios de transporte más eficientes para moverse en esas distancias en el espacio urbano son el 2 patas y la bicicleta. ¿Verdad? Muy bien. Y entonces necesitamos replantear nuestra visión del mundo y la forma como vamos a responder a este desafío. Y lo que señaló la doctora Arely es fundamental. Es un cambio de mentalidad que debe llegar hasta los hogares. Nosotros desde ahorita tenemos la responsabilidad de tomar la iniciativa. Y hay muchísimas cosas que en nuestros hogares debemos estar haciendo y deberíamos estar haciendo desde hace tiempo ya. Usar calentadores solares para calentar el agua. Si tenemos la tarifa DAC, incorporar paneles solares, ya sea invirtiendo nuestro ahorro en la compra de paneles que les van a dar mejor rendimiento que cualquier activo financiero en el banco. Lo digo por experiencia. O si no tenemos un ahorro, disponiendo de esquemas de financiamiento que permitan incorporar los paneles solares en nuestros domicilios. Generar biomasa, generar plantas, porque las plantas y las áreas verdes que no les damos la suficiente importancia, tienen un elemento, una importancia fundamental en la solución del problema. Nos proporcionan aire, nos proporcionan oxígeno, nos dan frescura, nos permiten mitigar los efectos de golpe de calor, nos permiten captar agua. Entonces, todos estos elementos implican un cambio sustancial. El otro elemento es, usemos menos el automóvil, ¿verdad? Si queremos ir al Oxxo a 300 metros, pues vamos a mover las patitas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cuando llegamos que yo transito por la ciclovía ahí enfrente de las escuelas, la gente quiere llegar hasta la puerta de la escuela para que el niño se suba de la puerta de la escuela al automóvil. No somos capaces de caminar 30 metros, estacionar el auto e ir por la criatura a la puerta de la escuela y caminar esos 30 metros. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Nuestros patrones alimenticios, tenemos que bajarle, y eso va a doler mucho en el reino de la carne asada, a la carne de origen animal, en particular de los bovinos. Son responsables del 13.7% de las emisiones totales. Tenemos que subirle a los granos, a las leguminosas, ¿verdad? Entonces, es un cambio civilizatorio. Muy bien. Antes de ir a un corte, doctor, tenemos 3 minutos. Parece que el diagnóstico está muy claro. Yo los oigo y veo que hay mucha claridad en el diagnóstico. Sabemos el qué. ¿Cómo pasamos a los cómo? A ver, es que yo creo que el gran problema aquí es que vivimos en un mundo que durante generaciones diseñamos para energías no renovables. O sea, es decir, tenemos una serie de autos, ya lo mencionaba el doctor Alejandro. O sea, es decir, sí tenemos una ciclovía, pero en una gran jungla de autos. No necesariamente hacer la transición a nivel hogar, como comentaba la doctora Arely, es sencillo. O sea, es decir, hay sí una agenda muy importante que ya señalaba el doctor Alejandro en términos de qué hacemos en lo individual, en el hogar, en la casa, pero también tiene que ir acompañado por una serie de políticas públicas, porque no se puede cambiar toda una red eléctrica solo con acciones individuales. No se puede cambiar un sistema de transporte solo con acciones individuales. O sea, eso implica el involucrarse los gobiernos, y aquí es algo muy importante. Hablamos de la transición energética desde la perspectiva desde México, pero la solución al problema del calentamiento global es eso, global. Si unos países hacen lo que les toca y otros no lo hacen, esto no va a funcionar. O sea, es decir, no hay límites, no hay fronteras a nivel natural del planeta, de tal manera que tiene que haber sí una agenda global clara que se ha intentado, pero que sus resultados han sido mucho más limitados de lo que se esperaba.
tiene que haber unas políticas públicas a nivel de los países muy claras. O sea, yo creo que se tiene que, por ejemplo, empezar a replantear, como decía el doctor Alejandro, todos los sistemas de transporte de las grandes ciudades en México, no como políticas eminentemente de los gobiernos locales, sino como una gran política nacional, o sea, de cómo transitamos y dejamos cada vez de usar los autos para utilizar transporte colectivo o otros medios de transporte, como puede ser la bicicleta o caminar. O sea, tenemos que adaptar nuestras ciudades al peatón, al ciclista, a medios de transporte público, obviamente cambiando los patrones de consumo, dando incentivos para ir en esta transición tecnológica financiamiento para que se acceda a tecnología para incorporar energías limpias en todos los hogares, no solo si tenemos una tarifa de alto consumo, sino que, como decía la doctora Arely, tenemos que llevarlo a cualquier tipo de hogar. Solo así podemos ir disminuyendo lo que Adrián, lo que el doctor Dávila han mencionado con mucho tino, que es ir reduciendo estos porcentajes que explican gran parte o la mayoría del calentamiento global. Muchas gracias, doctor Sánchez. Vamos a hacer un corte y volvemos para seguir platicando de qué están haciendo países como México y qué está haciendo el mundo contra el calentamiento global. Estamos hablando hoy en el programa Conciencia de Transición Energética. Volvemos.